Cerramos la semana con un tema no político porque la política peruana me tiene atacado. Está mal. Quería comentar y compartir con ustedes que este libro que acabo de terminar de leer en estos días, Diálogos en el Perú, Mario Vargas Llosa. Se trata de una extraordinaria compilación de entrevistas ofrecidas por nuestro Nobel de Literatura a lo largo de un hiato temporal de aproximadamente medio siglo, ¿no? Reitero, la compilación la hace el editor Jorge Coaguila. Hay una colección de fotos del álbum personal de Mario Vargas Llosa, también súper bacán. Hay un prólogo escrito por José Lázaro de la editorial Tricastela. Este libro, si no lo compré en el Book Vivant, podría haber sido en Sur, de Miraflores, o en el Virrey, también de Miraflores. Arranca con una entrevista de César Lévano, del año 1964. Son más de 30 entrevistas en las que Mario Vargas Llosa, en el transcurrir de la lectura de estas, va comentando las novelas que está escribiendo o que acaba de publicar, pero no solamente habla de literatura, también de teatro, de política, de todo un poco, de liberalismo, de periodismo, y por ejemplo, acá tengo una de 1992, una entrevista larga, porque hay entrevistas largas, medianas y cortas. Esta entrevista con Hitler es una entrevista larga, ofrecida en el año 92, luego de las elecciones en las que pierde Mario Vargas Llosa ante Alberto Fujimori. Y habla de las motivaciones, de lo que lo llevó a Vargas Llosa a incursionar en la arena política. Yo entré en la política, dice Vargas Llosa, por motivaciones intelectuales y morales. Eso es un lastre en la política. La política está hecha de maniobras, intrigas y un pragmatismo que se parece al cinismo. Yo tenía el lastre de un cierto idealismo. Traté de ser fiel a unas ciertas ideas, a unos ciertos valores, y eso limitó considerablemente mi campo de acción y mi capacidad de respuesta en la campaña. Algo que se nota claramente cuando uno lee, por ejemplo, El pez en el agua, ¿no? También, sigue contando Mario Vargas Llosa a César Hildebrand, hubo de mi parte una gran ingenuidad que consistió en creer que la movilización de 1987, aquella protesta contra la estatización de la banca durante el primer gobierno de Alan García, la movilización de 1987, como la llama él, era un gran movimiento popular dirigido a una gran reforma liberal. Fue un tremendo error de mi parte. No era eso. Eso era un espejismo ideológico. Un gran sector del Perú ni siquiera se planteó la necesidad de una revolución liberal. El diseño de la campaña se montó sobre esa percepción distorsionada, un programa minuciosamente liberal para un pueblo ávido de liberalismo. No era eso. Al final prevalecieron las frases, los gestos, las calumnias. Al final, dice Vargas Llosa en esta entrevista con Hildebrand, al final a la gran mayoría de los peruanos no les iba ni les venía la reforma liberal. Yo tuve el privilegio de estar ese día de 1987, no recuerdo si fue agosto o septiembre, ya la memoria me falla, en ese extraordinario meeting o primer meeting de Vargas Llosa en la Plaza San Martín. Yo también pensé que la gente
estaba de alguna manera inclinándose hacia las ideas de Vargas Llosa, que eran ideas absolutamente revolucionarias en ese momento. Pero no. No poco nos equivocamos, pero hay que reconocer que igual esas ideas percolaron, tanto que luego fueron mal copiadas por el gobierno de Alberto Fujimori. Digo nomás. ¿Cómo definirías a Fujimori? Le pregunta luego de un rato Hildebrandt a Mario Vargas Llosa. Creo que es un político en lo que esa palabra tiene de carga de cinismo y de falta de convicciones. Su meta es el poder, mientras más extenso mejor, y su perduración en él. Eso rige su conducta. Es un hombre frío, que no conoce la incomodidad de los escrúpulos o los principios, y de algún modo representa de modo cabal aquello a que se ha reducido la política peruana. Una actividad que no conoce de idealismo y generosidad o ideas, una actividad que se basa en la manipulación y la intriga, en el olvido y la picardía. Ojo, esta entrevista es después de que fracasa, pero mucho tiempo después, porque una vez que Vargas Llosa pierde en las elecciones, recordarán los memoriosos, que espero que no sean pocos, Mario Vargas Llosa volvió a la literatura, volvió a sus libros y desapareció. Simplemente decidió optar por un silencio administrativo, o como quieran llamarlo, y se fue a lo suyo. Hasta el zarpazo del 5 de abril de 1992. Y ahí sí, Mario Vargas Llosa, quien es alguien que detesta cualquier tipo de autoritarismo y totalitarismo de izquierdas y de derechas, criticó durísimamente el golpe de Estado del 5 de abril del 92. En otra entrevista, esto es el final de la entrevista de Hildebrandt, donde termina defendiendo la democracia como el único sistema que garantiza el desarrollo económico, el progreso social, los derechos humanos, el control de la corrupción, el respeto al individuo. No hay alternativa para la democracia. Una frase que me parece importante en estos tiempos de desafección de los peruanos hacia la democracia, según la última encuesta del IEP. La historia del Perú es la historia de frustraciones de su pueblo a manos de dictaduras salvadoras. Más adelante, en otra entrevista que le hace la periodista Heidi Grossman en el año 2000, le pregunta sobre de qué cosas se arrepiente en su vida. Le pregunta a Heidi, ¿no le indigna ahora haber sido un revolucionario de izquierda? No me molesta, dice Vargas Llosa. Creo que todo ser humano debe asumir su pasado con lucidez, con una lucidez crítica. Hay muchas cosas que ahora no haría, pero que son parte de mi formación. Lo grave es una historia individual. Lo grave en una historia individual no es cometer errores, sino no saber asumirlos, rectificarlos cuando es posible y, si no, asumirlos como una experiencia educativa para el futuro. ¿Qué cosas no haría? Militar en el Partido Comunista, donde milité un año. Eso no lo volvería a hacer. No volvería a defender a la Revolución Cubana, como lo hice en los primeros años, porque ahí se estaba gestando lo que ahora vemos, una dictadura que tiene 42 años, el control absoluto de una sociedad
seguramente no hubiera sido un seguidor tan entusiasta de la filosofía de Sartre, la versión sartreana del existencialismo, porque creo que estaba lleno de confusión. Y hay más entrevistas, ¿eh? Y de verdad que es un libro muy, muy apetitoso, que cuando uno lo termina da pena, de ese tipo de libros. Ya Coahuila había tenido algunas ediciones anteriores a las que le fue metiendo entrevistas más recientes que pensaba que calzaban dentro de este mosaico de visiones que tiene el Nobel de Literatura, hasta que esta editorial española dijo: oye, me interesa tu proyecto, vamos a hacerlo, vamos a hablarlo con Mario y a ver qué le parece para que él autorice, ¿no? Y lo lea. Y le pongo comentarios, qué sé yo. O sea, de verdad que es súper recomendación la que les estoy dando. En otra entrevista, a esta entrevista se la oigo. En el 2008 salió publicado Rajes de Oficio 2, un segundo volumen, de una serie de entrevistas que hice a periodistas que en ese momento eran importantes. Hay algunos que ahora no tanto, pero digamos, en ese momento daban la hora. Y aquí habla Mario Vargas Llosa sobre lo que ha sido su oficio alternativo, ¿no? Con el que empezó además a chambear, el periodismo. Y aquí habla, como un profeta, sobre la degradación del periodismo en el Perú. Y pone como un hito que esa degradación comienza en tiempos de la dictadura del general Juan Velasco Alvarado. Ahí empieza la degradación. En el momento en que se expropia la prensa y la prensa pasa a ser un instrumento del poder político, se produce no solo una gran corrupción de la prensa, sino también un gran envilecimiento moral del periodismo, que entra en una caída casi en picada, en que la mentira, la calumnia, la insidia, el escándalo y el amarillismo alcanzan derecho de ciudad. Antes había unas ciertas fronteras éticas y morales que el periodismo no traspasaba. Sin embargo, ya habían estas cosas. Miren lo que hay ahora. Willax, Expreso. Y esa huevada que se me ha pedido. Bueno, Jorge Coahuila también entrevista a Mario Vargas Llosa en un par de oportunidades. En una entrevista con Dante Trujillo, también en el 2008, hablando de la cultura de los talk shows, la civilización del espectáculo, vuelve a abordar el tema del periodismo y de la cultura, los programas de cultura. Y Dante Trujillo le dice: ¿la televisión privada debe apostar por programas de cultura? Y Mario Vargas Llosa responde: tiene esa obligación moral. El país no solo progresa haciendo edificios o con índices de crecimiento muy elevados, sino también elevando el nivel cultural. Y los medios no contribuyen a eso. Y en ese momento, 2008, había toda una discusión porque el alcalde de Barranco, o sea, que Barranco, que distrito para más piña que alcaldes que les ha tocado, estaba en contra de hacer el Museo de Arte Contemporáneo, ese que está justamente en la entrada del distrito y que por suerte se hizo, pero en ese momento había toda una discusión y una pelea, había gente que no quería la cultura en Barranco, ¿no? Y querían atarla, no sé, jardines, cemento, cadenas para, sabe Dios qué sirve.
Y el comentario de Vargas Llosa a esta oposición de las autoridades locales barranquinas al Museo de Arte Contemporáneo, más conocido como el MAC, señala, es una muestra de incultura que dice mucho de lo que es un país sin lectores. Y dice mucho también de los electores que eligen autoridades semianalfabetas. Esa es una cosa que se paga al final. Tal cual. Bueno, después a Coaguila le pregunta sobre el perfil que tienen muchos de los personajes de Mario Vargas Llosa, ¿no? Perfiles de idealistas que buscan que se dan a sí mismos propósitos distópicos, utópicos, y pese a lo casi inviable de sus proyectos, siguen ahí tercos como mulas. Coaguila los llama personajes que pierden batallas. Y Vargas Llosa los define más bien como son personajes apasionados que generalmente dan batallas contra la corriente, batallas que en cierta forma están condenados a perder, pero eso no les importa tanto porque son personajes que no buscan tanto la victoria como la lucha. En la lucha, en el responder a ese reto, a ese desafío, ellos se realizan y se cumplen a sí mismos. O sea, la derrota es más bien secundaria en sus vidas. Estoy agarrando apenas unos pedacitos, ¿sabes? La verdad que estas entrevistas son todas maravillosas. Bueno, pueden exceptuar la mía si quieren, digamos, pero, y claro, el personaje, el entrevistado, es un fuera de serie. Y aquí se le aborda en diferentes tiempos, en el marco de distintos proyectos y sobre una diversidad de tópicos realmente alucinantes. Sobre la crítica. La crítica es fundamental. Por otro lado, hay una crítica vanidosa, muy pedante, que no sirve para nada, solo sirve para la vanidad del crítico que habla de sí mismo a través de otros autores. Esa crítica no me interesa. Pero eso no es la gran crítica. La crítica que queda está al servicio de la obra literaria, hace literatura hablando de literatura. También está el crítico palabrero, dice más adelante, el crítico que no tiene ideas, pero que en eso encubre su indigencia intelectual con oscurantismo verbal. Y luego señala, siempre me queda a mí, en ese sentido, la idea de que nunca habré atacado a nadie con la deshonestidad y la vileza con que he sido atacado a lo largo de toda mi vida por hablar con tanta independencia y tanta franqueza. Ya para ir rematando, hay una entrevista que le hace Alonso Rabí en la ciudad de Arequipa, la ciudad natal de Vargas Llosa, en el que habla sobre su noción de la literatura, que la literatura es fuego, ¿no? Y habla sobre lo que debería ser un escritor. El escritor siempre perturba, inquieta, critica. Es, en suma, un insatisfecho a tiempo completo, un profesional del inconformismo. Si alguien decide escribir, es porque de alguna manera está contra muchas cosas
y quisiera que la vida fuera mejor, que las cosas cambiaran más rápidamente. La literatura crea un tipo de ciudadano muy crítico y muy alerta. La literatura despierta en nosotros la idea de que todo podría ser mejor de lo que es, y eso explica el gesto de criticar la vida tal cual es. Esa sigue siendo una de las grandes funciones de la literatura. Diálogos en el Perú, Mario Vargas Llosa, un libro que compendia Jorge Coaguila con las mejores entrevistas que ha dado Mario Vargas Llosa sobre el Perú, Que tengan un lindo fin de semana y regresamos el día lunes, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!